Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del Seminario Nacional Ambiental. Continuamos con nuestro seminario en su cuarta versión que llega en el año 2024 con el tema salud ambiental. Agradecemos a todas las personas que se conectaron en la jornada de la mañana. Continuamos con la jornada en la tarde, iniciándola el señor Carlos Fernando Cadavid. Él es director Sostenibilidad MDE Urban Lab, ingeniero químico, especialista en ingeniería ambiental, especialista en gerencia del ambiente y magíster en ecoauditoría y planificación ambiental empresarial. Experto en el estudio, planificación, diseño, estructuración, gestión y promoción de proyectos de innovación transformativa para la creación y agregación de valor sostenible. Agradecemos a Carlos David por su participación en el Seminario Nacional Ambiental organizado por la Fundación Huellas Verdes y también por sus patrocinadores Revo y Recopila, y también a todas las empresas que nos apoyan en esta cuarta versión del Seminario Nacional Ambiental. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Huellas Innova, nos encuentran en Instagram, en Facebook también, para que no se pierdan ninguna de las novedades que tenemos para todos ustedes en campañas ambientales, en educación ambiental y muchísimo más. Don Carlos, le doy la bienvenida al Seminario Nacional Ambiental. El escenario es suyo. Muy buenas tardes y muchas gracias, Catalina, por la introducción. Igualmente a la Fundación Huellas Verdes por la invitación a participar de este Seminario Nacional Ambiental. Esperamos poder transmitir pues algunas ideas en relación con estos temas de la contaminación por materiales plásticos y algunas experiencias que venimos adelantando en el país para remediar esta preocupante situación de los materiales plásticos. Yo me voy a permitir apagar mi cámara para de pronto evitar problemas de transmisión y voy a dar paso a mi presentación. Bueno, voy a hacer inicialmente una introducción en relación con este tema de la contaminación por residuos plásticos. Probablemente muchos de ustedes estén enterados de los avances que hoy en día se vienen dando en relación con la suscripción de un tratado vinculante sobre materiales plásticos y evitar la contaminación de los mares y de los océanos por los materiales plásticos. Este tratado ya tiene 6 versiones de discusión y prácticamente ya tiene una redacción definitiva y próximamente pues será adoptado en el marco de Naciones Unidas. Hay que ser un poco consciente de lo que significa este tratado, casi que equiparable al Tratado de Carbono, que en su momento fue un hecho muy importante desde el punto de vista del desarrollo sostenible. La temática de la contaminación por residuos plásticos es casi que equiparable o podríamos decir también sinérgica con el tema de carbono. Hay unos eventos colaterales entre ellos y se potencializan los efectos en detrimento de los ecosistemas principalmente marinos. Entonces, en los próximos años, una vez entre en vigor todo este tratado de plásticos, estaremos en unas actuaciones más concertadas, más definidas en relación con la contaminación por residuos plásticos. De todas maneras, la comunidad internacional ya ha comenzado a actuar en relación con el tema. Ya hay, digamos, actitudes desde lo voluntario, igualmente desde lo oficial, igualmente desde la cooperación internacional por tratar de adelantarse a la solución del problema y se observan muchas experiencias. Ahora más adelante yo me referiré al caso particular de algunas experiencias que venimos adelantando en Colombia. Haciendo una introducción y simplemente para ubicar el tamaño del problema y lo que esto está significando en términos de problemática ambiental, voy a basarme en unas estadísticas del DANE, las más confiables hacia el año 2019, donde se hablaba de que aproximadamente en el país hay del orden de 1.200.000 toneladas al año de residuos plásticos, que están básicamente destinados a los botaderos, a los rellenos sanitarios, a pequeñas incineraciones, en su gran mayoría a disposición final. Si utilizamos algunas figuras de,
por ejemplo, la cantidad de energía que contienen estos materiales plásticos, que es la energía que se ha requerido para fabricar estos materiales plásticos, que es del orden aproximadamente de 22 kilogramos, perdón, 22 kilovatios hora por kilogramo, y también el equivalente en términos de emisiones en bebidas, cuánto representan esos kilovatios hora en términos de CO2, podemos tener algunas dimensiones del problema en lo que significa esto en términos de CO2. Este 1.200.000 toneladas año, según los datos del DANE, equivalen del orden de 2.800.000 kilotoneladas de CO2 por año. O sea, es una cantidad muy alta de emisiones equivalentes que se producen en relación con esa generación de residuo plástico. Ahora ustedes se preguntarán dónde ocurren esas emisiones. Esas emisiones están asociadas principalmente a la fabricación del material virgen. Entonces, cuando fabricamos un material virgen, estamos consumiendo una gran cantidad de energía y esa cantidad de energía involucra emisiones de CO2 y por eso es que al desperdiciar residuos plásticos estamos contribuyendo a más presión sobre los recursos naturales, mayor explotación de petróleo y mayores emisiones de CO2. En términos, por ejemplo, de qué significaría esto en relación con el área del país a través de un indicador que se llama la huella ecológica, estaríamos hablando que estas emisiones serían el equivalente al 7.3% del área del país. Y en términos de equivalentes por persona, del orden de 0.16 hectáreas por habitante y por año. O sea, estamos hablando de un problema mayúsculo, importante, no estamos hablando de un problema menor. Estamos hablando de un problema que significa, por un lado, consumo de recursos naturales, agotamiento de recursos naturales, significa consumo de energía para la producción de materiales plásticos. O sea que cuando estamos desperdiciando residuos plásticos, cuando no los volvemos a utilizar, cuando simplemente tomamos la decisión de llevarlos a un relleno sanitario y no los involucramos de nuevo en cadenas de reciclaje o en cadenas de la economía circular, lo que estamos haciendo es ir de nuevo a la naturaleza para que la naturaleza nos permita más petróleo y más producción de materiales plásticos con todos estos impactos ambientales que estamos significando. La Universidad de los Andes, en coordinación con Greenpeace, también han lanzado una alerta de lo que significa en el país todo este tema de la contaminación por residuos plásticos. No es solamente un tema de agotamiento de recursos, no es solamente un tema de que hayan unas disposiciones inadecuadas en sitios inadecuados, sino que también hay unos efectos indirectos, por ejemplo, en la contaminación del aire. A veces hay la eliminación del material plástico y esa eliminación se hace vía incineración, vía quemas indebidas en áreas abiertas y eso genera contaminación del aire bastante compleja, no solamente por material particulado, sino también por ciertos compuestos orgánicos volátiles que se desprenden hacia la atmósfera y que aumentan pues todos los problemas de contaminación de la atmósfera. También es un tema que, aunque uno no lo ve tan claro como en el caso del aire, también hay un efecto sobre el agua, en las quebradas, en los ríos o en los mantos acuíferos del suelo. No es muy normal uno entender de que un material plástico se pueda descomponer y pueda ir lixiviando y en esa lixiviación se puedan generar ciertos metales pesados que contienen los materiales plásticos y que contaminan el agua, contaminan los suelos. Todo eso eventualmente se puede traducir en problemas de salud en la medida de la exposición de las personas a la contaminación del aire, a la contaminación del agua. Es una problemática que tiene que ver mucho con el paisaje urbano y con el paisaje natural. La acumulación de residuos plásticos en los sitios indebidos altera notoriamente el paisaje y eso es un impacto. Recientemente se viene hablando mucho de otra problemática muy significativa y es las microfibras. Antes creíamos que los materiales plásticos cuando iban a los océanos o los cuerpos de agua, pero no absolutamente nada. Hoy en día está claramente demostrado de que hay procesos de desgaste, de deterioro de esos plásticos y se van formando unas microfibras.
Como igualmente, por ejemplo, las prendas textiles, cuando se someten al lavado, ellas van soltando materiales plásticos porque generalmente las prendas textiles contienen, por ejemplo, poliéster, fibras de poliéster, y esas fibras de poliéster van migrando a través de los alcantarillados, llegan a los cuerpos de agua, a los ríos y de ahí a los océanos. Hoy en día pues hay una gran preocupación sobre lo que significa la microfibra en los océanos, que se creía que era una microfibra que flotaba, que se mantenía en la parte de la superficie de los océanos, pero que se encuentra hoy en día a todos los estratos de los océanos, inclusive en el fondo marino, con lo cual las afectaciones sobre las diferentes especies son mayúsculas. Muchas investigaciones han demostrado la presencia de esa microfibra en peces, en invertebrados y en ciertos organismos a nivel unicelular, por ejemplo, en el fondo del océano. Como decíamos ahora, también hay una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a tener que utilizar materias primas para producir nuevos plásticos en vez de utilizar los materiales plásticos que estamos descartando con fines de reciclaje o de economía circular. Refiriéndonos un poco y haciendo un preámbulo a algunas cuestiones en las cuales hemos avanzado en Colombia con este problema, señalemos que el Mar Caribe, y particularmente lo que tiene que ver con el Mar Caribe en Colombia, es un área bastante expuesta a la contaminación por materiales plásticos. Y no es precisamente que ese material plástico provenga de las ciudades del litoral costero. En su gran mayoría esos materiales provienen del interior del país, son arrastrados a través del río Cauca, del río Nechí, llegan posteriormente al río Magdalena, ingresan principalmente por el río Magdalena, pero igualmente por otros afluentes de la costa Caribe. Particularmente en la zona de Santa Marta hay un río que atraviesa la ciudad de Santa Marta en aproximadamente una longitud de 16 kilómetros, que es el río Manzanares, que es como el río urbano de la ciudad de Santa Marta, y allí se presentan desafortunadamente la disposición de materiales plásticos que no son recogidos por los servicios de aseo o porque la cobertura de los servicios sanitarios no es suficiente, entonces las poblaciones depositan los materiales plásticos en las orillas, vienen después las grandes crecientes debidas al invierno y el material termina en el río y posteriormente en el mar. Entonces, hay que señalar de que nuestra costa Caribe es una costa, digamos, desafortunadamente bastante protagónica en términos de la contaminación por materiales plásticos. Allí en estas costas, y también podríamos hacer una asociación a algunas zonas del Pacífico igualmente, pues hay una afectación bastante seria de los manglares. Toda esa basura marina de materiales plásticos se va acumulando sobre los manglares, sobre la vegetación del litoral, y eso va generando unos efectos de cambios físico-químicos de las condiciones de esas riberas, y eso altera completamente los ecosistemas presentes en estas zonas, y eso puede inducir en muchos casos a efectos de mortandad de peso de ciertas especies presentes allí, o simplemente que esos manglares no cumplan las funciones ecológicas para los cuales básicamente la naturaleza los tiene previstos, porque las especies no encontrarán allí los nichos adecuados para su desarrollo. Igualmente comprometen fauna acuática, pero también fauna terrestre, y un efecto importante es que causa muchas alteraciones sobre el mismo mar en términos del oxígeno, en términos de la capacidad de asimilación de la radiación solar, con lo cual se establece una sinergia bastante extensa con el tema climático. Hay una asociación hoy en día entre lo que es la presencia, las grandes presencias de material plástico sobre la superficie del mar y los efectos climáticos. Se viene demostrando de que esas grandes islas flotantes de plástico en el mar generan un efecto o aceleran básicamente los efectos climáticos en términos de variabilidad en el corto y mediano plazo y en términos de cambio climático hacia el largo plazo. Como comentábamos ahora, también hay un efecto significativo en términos del aire. Inicialmente se creía que era un tema simplemente asociado con las quemas de materiales plásticos que generaban material particulado y compuestos hidrocarburos o compuestos orgánicos persistentes que van al aire y que generan problemas de enfermedades respiratorias,
pero hoy en día también se sabe que las mismas microfibras que ocurren del deterioro, del desgaste de los plásticos, del deterioro de las llantas, de los vehículos, de los deterioros de la microfibra que puede quedar seca, expuesta al ambiente, también va al aire y también lo respiramos. Tenemos una introducción al organismo importante de microfibras de origen atmosférico. Obviamente, pues el tema del agua, como comentábamos ahora con la presencia de los microplásticos, y hoy en día se reconoce que en muchos alimentos encontramos muchos de estos microplásticos o de las sustancias químicas y de los metales pesados que acompañan la formulación de los materiales plásticos. Hay que señalar que un material plástico no es solamente un componente polimérico determinado. Además del polímero como tal, que el polímero puede ser polietileno o el polímero puede ser poliestireno o el polímero puede ser un poliacrilato, etcétera, etcétera. Además del polímero mismo, que es, digamos, el gran componente del material plástico, yo acompaño ese polímero de una serie de sustancias químicas que le imprimen ciertas características. Por ejemplo, en ciertas formulaciones de materiales plásticos se introducen estabilizantes bien sea estructurales como para darle resistencia mecánica, o también estabilizantes desde el punto de vista térmico para aumentar su punto de fusión. En su gran mayoría son compuestos como estearatos, derivados químicos denominados estearatos que contienen metales pesados. Entonces ya en esas circunstancias no es solamente el polímero, sino una serie de sustancias químicas que acompañan el polímero y también una gran cantidad de sustancias que pueden acompañar el material plástico como tal, retardantes de llama, modificadores del brillo, etcétera, etcétera. Entonces, un material plástico, por simple que sea, una bolsa, por ejemplo, de material plástico, es, además del polímero, toda una formulación química de elementos que están presentes en ese material y que pueden generar, bajo ciertas circunstancias, una migración hacia el medio ambiente y generar unos problemas desde el punto de vista de contaminación. Esta pues una breve introducción sobre la problemática de la contaminación por materiales plásticos. Ahora me voy a referir un poco a una iniciativa que en Colombia venimos adelantando en el marco de la cooperación internacional para tratar de ir generando señales para la intervención y evitar del que los materiales plásticos lleguen al mar. Esta iniciativa se denomina PROMAR, que básicamente significa un proyecto de soluciones de economía circular para prevenir la contaminación marina por residuos plásticos. El objetivo de PROMAR no es limpiar el océano. El objetivo de PROMAR es tratar de desarrollar esquemas de economía circular en comunidades, en coordinación con la industria, en coordinación con las autoridades, para evitar que el plástico, como comentaba ahora, que llega, por ejemplo, al río Manzanares, se vaya por el río Manzanares y llegue a las costas de Santa Marta, en este caso particular. Entonces, no es una solución de limpieza de costas, no es una solución de limpieza del mar, sino que es una solución terrestre. Recuerden que ahora decíamos de que la gran contaminación del Atlántico, de la costa caribe nuestra, se debe en un 70 o un 85% a la contaminación que viene desde el interior, que viene desde Bogotá, que viene desde Medellín, que viene desde Cali, que viene desde Bucaramanga, que a través de los diferentes cauces y afluentes van llegando a los cauces mayores y de allí hacia el Mar Caribe. O sea, estas soluciones no necesariamente son soluciones costeras. Estas soluciones deben ser también soluciones mediterráneas que pueden ser puestas en cualquier ciudad para evitar la contaminación marina. Entonces, es muy importante eso porque a veces tenemos la asociación de que si estamos hablando de contaminación marina por plástico, las zonas de intervención son las costas, el océano y el mar. No, principalmente la actuación que tenemos que tener con los plásticos es hacia el interior, es donde tenemos que evitar que el plástico que estamos descartando en Bogotá se vaya por el río Bogotá, llegue al río Magdalena y el río Magdalena llegue al Mar Caribe. Entonces son soluciones de economía circular, y al Mar Caribe.
Como les digo, es un proyecto de prevención. Tratamos en este proyecto de evitar que ingresen materiales plásticos a los cuerpos de agua y de ahí la contaminación del Mar Caribe. Esta iniciativa de Promar es una iniciativa que se viene desarrollando en 3 países de la cuenca del Caribe: República Dominicana, Costa Rica y Colombia. Y básicamente en todos los 3 países tenemos el mismo enfoque de actuaciones mediterráneas. Obviamente recurrimos por fines pedagógicos y por fines, digamos, de ilustración de la problemática a algunas actuaciones en costas o en combinación costa con la parte mediterránea. Pero básicamente sigue el mismo esquema de buscar esas soluciones de economía circular que eviten que los materiales lleguen al Mar Caribe. En estos 3 países hay unos agentes que son los responsables de poner en marcha el proyecto. En el caso de Colombia, la entidad ejecutora del proyecto es la Fundación Socia, que está localizada en la ciudad de Medellín. Socia es una fundación sin ánimo de lucro que básicamente tiene un objetivo social y ambiental, de ahí el nombre social y ambiental. Entonces, está muy enfocada en actuaciones en términos de desarrollo sostenible y es, como les digo, el ejecutor, el responsable del proyecto en Colombia. En República Dominicana es una entidad que se denomina Parley. Parley trabaja mucho, no solamente en temas de costas, también en temas mediterráneos en República Dominicana, pero seguramente ustedes han escuchado de Parley en otros ámbitos y es el ámbito de la recolección de materiales en el océano. Parley es una gran compañía internacional que se dedica principalmente a recuperar material plástico del océano y a transformar ese material plástico en zapatillas tenis o en gafas o en prendas textiles. Y en Costa Rica es una organización digamos, de términos de la gestión tecnológica, de la ciencia y la tecnología, que se denomina CEGESTI. Ellos son básicamente los implementadores en Costa Rica. Entre las 3 entidades hay mucha coordinación porque básicamente los esquemas de trabajo son los mismos, entonces se comparten recursos y se comparten propósitos. Este es un proyecto que es financiado por el Ministerio Alemán de Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección al Consumidor, cuya sigla es el BMU. Es un programa del gobierno alemán enmarcado dentro del término de la política climática de Alemania. Y básicamente hay, digamos, 2 organizaciones que son los interlocutores con el BMU de Alemania, que son, por un lado, una compañía que se denomina Delphi, que tiene una oficina en República Dominicana y desde allí atiende el proyecto, y un agente técnico, asesor, que inicialmente hizo mucha transferencia de tecnología y de conceptos a esto, que es Abrelpe del Brasil. En este momento Abrelpe prácticamente ya dejó de operar en el marco del proyecto y siguen a Delphi, la Fundación Socia, Parley y CEGESTI. Este proyecto es un proyecto que ya tiene 3 años de desarrollo, estamos en el 4º año y estamos terminando una primera fase de este proyecto y contemplando si habría posibilidad de extender este proyecto para estos países. De todas maneras, en coordinación con UNEP, con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el PNUMA en Latinoamérica, se ha hecho ya una extensión hacia 5 países de la cuenca del Caribe, pequeñas islas de la cuenca del Caribe, para hacer una transferencia de los hallazgos y poner en marcha soluciones de economía circular en estas islas del Caribe. En cada uno de los países hay unos aliados políticos que de alguna manera van dando orientaciones en relación con las actuaciones desde el punto de vista del desarrollo del proyecto, como igualmente reciben mucha información desde el punto de vista del proyecto y enriquecen el marco de política y de normatividad. En el caso particular, el aliado político fundamental es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y como el proyecto tiene un desarrollo piloto en la jurisdicción del Distrito de Santa Marta, pues obviamente una serie de autoridades del Distrito de Santa Marta son agentes políticos y aliados muy importantes para el proyecto. Igualmente en República Dominicana está el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección de Proyectos de la República.
Y en Costa Rica está el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Viceministerio de Aguas y Mares. Esto no quiere decir de que sean los únicos aliados, digamos, vinculados en cada uno de los países a todo esto. Hay toda una red de trabajo y de actores, inclusive públicos y privados, que están interviniendo en cada uno de los países en todo este proceso. Promar básicamente se estructura bajo paquetes de trabajo y eso da una dimensión de lo que significa Promar, en qué consiste. Hay un primer paquete de trabajo que está muy dirigido a información, a establecer información sobre los flujos de residuos plásticos y a tratar de establecer sistemas de monitoreo y de seguimiento de esos residuos plásticos. Entonces, se han desarrollado modelos de flujos de materiales, identificación de sitios de acumulación de los residuos, puntos críticos, y también tratando de dejar en las autoridades ambientales sistemas de información en la cual se haga un rastreo y un seguimiento de todos estos flujos de materiales. Es una actividad muy importante porque involucra muestreos de campo a nivel de playas, muestreos de campo a nivel de ríos en las zonas internas mediterráneas, para tratar de correlacionar y mirar un poco los flujos. Promar si no alcanza a tener una dimensión de los flujos de residuos plásticos en el mar, porque es un hecho que trasciende un poco en términos económicos y en términos técnicos las posibilidades del proyecto Promar. Pero hay otras entidades que vienen trabajando en entender los flujos de los residuos plásticos en la cuenca del Caribe. Por ejemplo, la NOAA de Estados Unidos tiene todo un sistema de monitoreo y de seguimiento a los residuos plásticos, cómo se mueven, cómo los residuos plásticos que llegan al mar desde Colombia afectan las playas de República Dominicana, por ejemplo, cómo se dan esas dinámicas y esos flujos. Entonces es un primer paquete de trabajo donde hay mucha ciencia, hay mucha modelación matemática, muchos estudios para poder determinar pues, esos flujos y cómo se comportan esos flujos. Conocer esos flujos es muy importante, inclusive para lo que les comentaba ahora el Tratado de Plástico, porque van a permitir establecer responsabilidades de los países en términos de los residuos plásticos. También hay otro paquete de trabajo que busca establecer pilotos en términos de soluciones de economía circular. Un gran grueso, como les decía ahora, es tratar de plantear y dejar en los territorios esquemas piloto que puedan ser replicables y que en diferentes lugares del país se puedan poner en marcha como soluciones de economía circular, más allá de las meras soluciones de reciclaje o de gestión de residuos. Hay otro paquete de trabajo que es un diálogo político, principalmente en torno a la responsabilidad extendida del productor, que es el instrumento básicamente que permite un poco de regulación desde el punto de vista de cuál es esa responsabilidad que tienen los productores frente a los materiales plásticos y cómo vinculamos a los productores de plásticos a todo este tema. Igualmente en ese diálogo político transnacional también se abren las perspectivas de las futuras responsabilidades extendidas de los consumidores, porque también los consumidores somos responsables sobre lo que está sucediendo con esos flujos residuales de materiales plásticos. Y hay un último paquete, no menos importante que los otros, que es toda la generación de conciencia, actividades de educación, de diseminación de información. Lo que estamos haciendo en esta conferencia hace parte de ese paquete, generar información en relación con toda esta problemática y con las posibles soluciones que se aborden. Voy a enfatizar mucho en el tema de las soluciones piloto, porque es lo replicable, es lo que básicamente constituye el cuerpo de la actuación de Promar y es lo que Promar pretende que se replique en todas partes del país, como una solución escalable, como una solución replicable. Estas soluciones básicamente lo que interesan, como he estado manifestando, es evitar que los materiales plásticos lleguen a los cauces y evitar que los materiales plásticos que en muchos municipios del país ocurren lleguen a esos ríos y posteriormente al mar. Es conocido que tenemos deficiencias de la prestación del servicio de aseo y en algunos casos no alcanza la cobertura, en algunos casos son temas de cultura ciudadana, en algunos casos son una serie de problemáticas muy diversas que
a estos cuerpos de agua. Entonces, obviamente interesa mucho en estas soluciones piloto plantear opciones de limpieza e interceptación, también de promoción de recolección y puntos de reciclaje, de recolección selectiva de esos materiales, vincular a los recicladores, que en Colombia es un mandato legal, es necesariamente importante tenerlos en todo este esquema. Vincular toda esta actuación con la gestión de los residuos sólidos urbanos, la integración con los prestadores de aseo, el vínculo con los sectores productivos, con los productores y más adelante involucrar, por ejemplo, conceptos avanzados de rediseño de materiales plásticos para hacer más fácil su recuperación. El caso piloto que adelanta Promar en Colombia se localizó en Santa Marta. Eso obedeció a todo un proceso de evaluación de diferentes sitios a lo largo del litoral caribe colombiano, un proceso que se adelantó en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y con el IDEAM para tratar de determinar pues cuál era un sitio representativo para hacer un caso piloto. Habían diversos factores, no solamente el factor de la cantidad de material que pudiera estar presente, sino algunas complejidades desde el punto de vista social, algunas situaciones de impacto ambiental como tal, y de acuerdo pues a toda esa consideración de diversos factores, se eligió a Santa Marta como un sitio para hacer el piloto, y específicamente todo lo que es la cuenca del río Manzanares. El río Manzanares, como lo veíamos ahora, atraviesa durante 16 kilómetros el distrito de Santa Marta y atraviesa sitios complejos urbanos de la ciudad de Santa Marta y por último llega a un sitio que es la playa de los Cocos, que es en el extremo sur de la ciudad de Santa Marta, que es una playa pues que se nota contaminada con problemas de la disposición de esos materiales plásticos. En este piloto se conjugaron dos extremos de la mirada de los residuos sólidos. Por un lado, las miradas que se plantean desde el concepto de aseo, desde el punto de vista de prestación del servicio público, son todos los esquemas planteados por la norma que emerge del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y que en uno de sus apartes plantea los esquemas de aprovechamiento. Pero por otro lado, toda la agenda que involucra la economía circular y que involucra la economía circular que está en el marco del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es decir, estos pilotos conjugan dos extremos en relación con la temática de residuos. Por un lado, gestionar los residuos bajo la figura de aseo, de prestación de servicio público de aseo, o bajo la mirada de la economía circular, que es más desde la mirada de los sistemas de producción y de la industria. Entonces tratamos de juntar esos dos extremos en este modelo de economía circular para que funcionara de una manera eficiente. Porque ni el uno ni el otro pueden funcionar independientemente. Necesariamente tiene que haber una vinculación de los dos esquemas y de los dos marcos normativos para encontrar la solución completa. Este gráfico ilustra un poco la solución completa. Yo la voy a describir muy rápidamente. Básicamente lo que se hace, voy a referirme más bien a esta que hay acá, que es más clara. Básicamente lo que nosotros tratamos es, a través de las figuras de los recicladores informales, en combinación con gestores de residuos, aumentar las tasas de captación de los residuos plásticos. La recolección que se da en esas zonas críticas en las cuales existe la disposición inadecuada de los materiales plásticos. Entonces, a través de los recicladores, en combinación con los gestores, pero también en combinación con las empresas de servicios, tasas de captación y cómo ese material posteriormente, adecuadamente clasificado por el gestor, puede llegar, por ejemplo, a las cadenas de transformación y de utilización de los materiales bajo el concepto de la economía circular, más allá inclusive del concepto de reciclaje mismo, que como ustedes saben, el reciclaje no está direccionado específicamente a conservar el valor del material, en cambio la economía circular sí le interesa mantener y preservar el valor del material. Entonces, observen que aquí tenemos que meter ingredientes tanto de la política de gestión de residuos como de la política de economía circular, porque tenemos la presencia de los recicladores, tenemos la presencia de los gestores, que básicamente están en el contexto de la normatividad de gestión de residuos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
pero también tenemos que meter el contexto normativo que vincula a productores, a consumidores, a fabricantes, a comercializadores, que es todo el tema de la política de economía circular desde el Ministerio de Medio Ambiente. Entre el año 2022 y 2023, lo que se hizo en el proyecto piloto en la ciudad de Santa Marta fue tratar de consolidar todo el sistema de recuperación del material, como les digo, en esas zonas críticas, en esas zonas complejas, muchas de ellas desatendidas por el servicio de aseo. Y entre el año 2023 y 2024 hemos ido tratando de consolidar cómo ese material que se recoge a través de recicladores y de gestores entra a unas cadenas de transformación bajo conceptos de economía circular y muy vinculado al concepto de la responsabilidad extendida del productor mediante la vinculación con materiales postconsumo. En el año 2024 también hemos hecho un poco de vigilancia tecnológica y de oportunidades de transformación de los materiales. Entonces, estamos tratando de cerrar el ciclo con transformadores que básicamente están buscando el aprovechamiento del material, conservando el valor del material. Entonces, empresas como Esentia, del grupo Ecopetrol, buscando la transformación del material de los residuos plásticos para cerrar completamente el circuito a través del concepto de reciclaje químico, o empresas como Andercol igualmente, pero también otros recicladores que transforman el material y le dan el valor de material bajo concepto de economía circular. En esta experiencia fue muy importante tratar de asegurar un modelo de recuperación, de reintegración de los materiales que fuese perdurable en el tiempo. Y para que fuese perdurable en el tiempo, obviamente tiene que tener un anclaje financiero eficiente. Y ese anclaje financiero se encuentra en la medida de que uno asegure la transformación del material, la transformación final del material. Si el material al final, el material recolectado al final encuentra valor, eso se irradia a través de la cadena, de los recicladores, de los gestores, de toda esa cadena de logística inversa que recupera los materiales de una manera viable. Entonces, gran parte del esfuerzo se fue durante 2 años en tratar de encontrar cómo asegurar un modelo financiero. Al principio, por ejemplo, la población de recicladores que se vinculó al proyecto, pues no tenía unas tasas de recuperación muy altas, el material no se vendía de una manera, digamos, importante, y el proyecto subsidió hasta asegurar un mínimo vital equivalente a un salario mínimo el ingreso del reciclador, para que el reciclador se mantuviera en la gestión. Poco a poco, en la medida de que el reciclador fue cubriendo más zonas y que el material fue ganando valor porque los transformadores le fueron dando valor y pagaban mejor el material, el modelo se volvió autosuficiente y en este momento el modelo financiero es completamente suficiente en términos económicos, en términos financieros. Es decir, es un ejercicio en el cual toda esa cadena inversa que arranca en el reciclador, pasa por el gestor, pasa por el transformador y luego llega a productores y a consumidores, encuentra que todos ellos tienen algún beneficio y alguna utilidad importante que los mantiene, digamos, en toda esa cadena de ese negocio. Eso no quiere decir de que las cosas estén aseguradas. Es decir, a pesar de que hayamos conseguido una situación financiera adecuada, pueden haber factores imponderables que cambien esa circunstancia, y por eso es tan importante mantener el monitoreo de todo esto. Es muy importante a través de planes de comunicaciones, de aseguramiento social y financiero, de, por ejemplo, que tengan mejores condiciones sociales, etcétera, el mantenimiento de la experiencia piloto. Entonces, creemos que hemos avanzado, que hemos demostrado que sí se puede hacer, pero eso no es una garantía de que se vaya a mantener permanentemente en el tiempo. Esto habrá que seguirlo monitoreando y yo creo que donde se desarrollen estos pilotos es muy importante pues manejar ese concepto de la gestión permanente sobre eso. Algunas imágenes en relación con el piloto. Aquí pueden observar imágenes de los recicladores completamente dotados con sus vehículos de recolección, vehículos de accionamiento personal, movilidad activa, donde ellos recuperan los materiales casi que puerta a puerta en los diferentes lugares de la ciudad de Santa Marta.
también con su debida dotación, formalizados en términos de riesgos laborales, con toda su preparación, su capacitación. Es una dignificación del oficio, es una profesionalización del oficio, y eso hace importante y eso es clave dentro del ejercicio piloto. Las campañas de comunicación que acompañan todo esto, en coordinación con la Alcaldía de Santa Marta, en coordinación con las autoridades ambientales, con diferentes actores del territorio. Como les decía ahora, también se hacen campañas educativas, limpiezas de playa que siembran conciencias con colegios, con universidades, tratando de ver esa playa qué tan contaminada está, qué hay allí, generando mensajes y generando actividades positivas en términos ambientales. También a través del proyecto se hicieron muestreos específicos en playas, y a través de esos muestreos específicos en playas, poco a poco se fue conformando una metodología que posteriormente el INVEMAR desarrolló toda una metodología de lo que llamamos muestreo, o en inglés se conoce como sampling, muestreo de playas. Es una metodología que emerge desde Colombia como metodología de muestreo de playas, que muy pocos países tienen en el mundo y que es un ingrediente muy importante en el tema del tratado de plásticos. Esto es parte pues de las imágenes de lo que tiene que ver esos muestreos de playa, los transectos que se hacen para hacer los muestreos, los análisis de laboratorio, etcétera, etcétera. Bueno, ya terminando, quiero recomendarles, digamos, la compilación de todo el material que emerge hasta el momento del proyecto PROMAL. Eso lo hacemos a través de una plataforma que se llama el Blue Box. El Blue Box es la combinación de todas las experiencias de todos los países, República Dominicana, Costa Rica y Colombia. A través de ese link pueden encontrar acceso a esa plataforma. Próximamente vamos a adelantar en Colombia unos programas de transferencia de conocimientos anclados al tema del Blue Box, a los cuales pues invitaremos ampliamente para que se vinculen. La idea es masificar mucho todo este conocimiento para que se puedan hacer réplicas de estas experiencias piloto, adaptando obviamente las circunstancias de la experiencia piloto a cada caso particular. Hay que señalar de que esta experiencia piloto no es trasplantable 100%. Hay circunstancias particulares en cada región del país, en cada contexto, que harán necesario ajustar el esquema del piloto, pero hay buenos elementos como para entender cómo se construye un buen ejercicio de recuperación de materiales plásticos y que los materiales plásticos no vayan a llegar a la postre al mar. Bueno, entonces los invito a que puedan navegar a través de este espacio y puedan pues enriquecer un poco los conocimientos. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. Perfecto, don Carlos. ¿Le gustaría que iniciáramos entonces con la sección de preguntas? Claro que sí, con mucho gusto, hasta que ustedes tengan tiempo. Claro, tenemos tiempo todavía para la siguiente sesión, que es a las 3 de la tarde, entonces podemos ir respondiendo las preguntas que nos dejaron aquí en el chat. Por ejemplo, la señora Rubiela Rivera dice, ¿qué lineamientos claves se establecerían en el Tratado de Plásticos? El plástico básicamente tiene un enfoque preventivo. A diferencia, por ejemplo, del enfoque que marca el Tratado del Clima, que va dirigido a la contabilización de emisiones y digamos, de alguna manera establecer mecanismos en relación con esas emisiones. El Tratado de Plástico es dirigido a incentivar acciones de prevención, de que se prevenga la disposición de material en el mar. Obviamente, también tiene que generar acciones correctivas. ¿Qué pasa con el material plástico que hay localizado en el océano? ¿Qué hay si no hay una actuación positiva de prevención? Entonces, pero es principalmente de carácter preventivo.
es tratar de generar que se aborden conceptos de la economía circular para evitar que esos plásticos lleguen al mar. Pero como les digo, también tendrá que tener durante cierto tiempo una actuación en términos correctivos, porque es mucho el material plástico que está presente en el mar. Hay mucho por descontaminar, apenas en lo que vemos que es lo que flota, pero también en el fondo hay mucho material. Y también en las actuaciones, digamos, que podrían inducir problemas entre países porque no se controlan adecuadamente los flujos marinos a través de los materiales plásticos. Pero es un enfoque principalmente preventivo. Perfecto, don Carlos. Tenemos aquí otra pregunta de María Paola Vélez. Ella dice, teniendo en cuenta que en Colombia se presenta una alta variación y sobre todo una baja en el precio de compra de plásticos, ¿identificaron alternativas o recomendaciones para la sostenibilidad financiera de los recicladores? Como lo comentaba en la presentación, es decir, el tema clave lo da la transformación, o sea, la última parte de la cadena. Si yo hago una transformación del material para que el material mantenga su valor y vuelva, por ejemplo, a convertirse de nuevo en un polímero, lo que llamamos el reciclaje químico del plástico, que es lo que viene haciendo, por ejemplo, Esentia de Ecopetrol con el poliestireno recuperado, un reciclaje químico. Eso tiene valor. Y ese valor, por ejemplo, el valor de compra de los residuos plásticos que hace Esentia, se irradia a través de toda la cadena y le permite al reciclador tener una actividad que cubre un ingreso al menos mínimo. Entonces, la alternativa está en que los transformadores finales del material estén en la conciencia de la economía circular, no en la conciencia del reciclaje. Porque el reciclaje, entrando un poco en contexto técnico, la diferencia de la economía del reciclaje es que cuando yo reciclo un material, lo reciclo buscando cualquier uso, inclusive un uso en el cual probablemente el material no preserve el valor como material o no preserve el valor económico del material. Por ejemplo, con muchos materiales plásticos bajo el concepto del reciclaje, hacemos pitillos o hacemos estacones para las fincas o hacemos ciertas cosas que no implican mucho valor del material. Entonces, ahí generalmente no se pagan buenos precios por la recuperación del material. Pero cuando yo estoy pensando que el material plástico lo voy a transformar, lo voy a volver de nuevo el monómero, un reciclaje químico, y lo voy a volver polímero casi de la misma calidad que el original, y podríamos decir que es 100% de la misma calidad, el material ya tiene otro valor. Ya no es el valor de un residuo, sino que es el valor de una materia prima, porque básicamente constituye una materia prima. Entonces, en primera instancia es determinante la transformación y que la transformación sea hecha bajo conceptos de economía circular. Lo segundo es que hay que acortar la cadena y hay que evitar esos espacios intermedios de la cadena de la recuperación, de la intermediación, y dejar simplemente, podríamos decir, grupos de recicladores en coordinación con agentes gestores, pero no más intermediarios, porque en la medida que aumentemos los intermediarios de la cadena, pues obviamente hay que repartir entre más el precio que da el transformador y probablemente el precio al cual se le compra el material al reciclador es muy poco. Entonces hay que acortar la cadena. Hay otros elementos que hemos encontrado muy importantes para que el material tenga valor, y es el tema de la investigación y desarrollo, y es el tema del diseño. Como lo mencionamos también en algún momento, hay que tratar de que todos estos materiales plásticos, todos estos productos plásticos tengan unos diseños adecuados que permitan su circularidad, que permitan que para el transformador sea económicamente más viable la circularidad de ese material. Entonces hay que trabajar mucho en el diseño de los productos plásticos, por ejemplo, el diseño de las botellas. Hay que evitar de que las botellas estén compuestas de muchos materiales, hay que evitar las etiquetas sobre las botellas plásticas, hay que evitar los materiales metálicos de las contratapas de los materiales plásticos,
hay que evitar los espesores grandes de los materiales y eso pasa por ejercicios de diseño de producto, donde hay que evaluar esos productos y ver en qué medida, por ejemplo, yo puedo reducir en un material determinado. Hemos encontrado también otro factor importante para asegurar la condición del reciclador y es algo que uno no lo imagina, pero son los temas de marca. Les mencionaba, por ejemplo, que en República Dominicana Parley es una entidad que se dedica a recuperar plástico marino y a transformarlo en productos y productos de altísimo valor agregado. Y ha creado toda una marca para eso, todo un posicionamiento de marca y hoy en día muchos clientes preferentemente compran de esos productos para inclusive con conciencia desde el punto de vista ambiental y con conciencia desde el punto de vista de sostenibilidad. Hay que trabajar mucho la cadena de valor. No es solamente un tema del reciclador, no es solamente un tema del gestor y del transformador, sino que interviene la academia, interviene la investigación y desarrollo, interviene el diseño, interviene la comercialización y la marca, intervienen obviamente los mismos transformadores, los mismos productores. Hay que gestionar la cadena de valor. Yo diría que básicamente el factor clave es gestionar adecuadamente la cadena de valor para que el reciclador tenga la condición adecuada que lo motive a hacer la recuperación del material. Un factor muy importante también, hablando ya desde el punto de vista del reciclador, es su formalización, que se dé la formalización del reciclador, la dignificación del trabajo del reciclador, que deje de ser esa condición marginal, de un empleo marginal, mal pago, esporádico, sino que sea una actividad recurrente, socialmente aceptada. Perfecto, don Carlos. Tenemos otra pregunta. Leiser Pinillo dice, ¿cómo se amarra todo esto con la reciente Ley 2232 de 2021, prohibición del plástico de un solo uso? Bueno, por un lado, pues la norma habla de la prohibición y busca la norma prohibir esos materiales. La realidad es que en la economía todavía durante mucho tiempo tendremos que tener la presencia de esos materiales de solo uso porque pues, la transición no se da de un momento a otro. Entonces, digamos que durante un buen tiempo tendremos que ir haciendo todos estos esquemas de prevención, de recuperación para atender lo que la norma está tratando de evitar. Esperamos de que, digamos, haya un buen progreso de la norma, que haya una buena cultura en relación con la norma, una cultura ciudadana, y que básicamente cada vez menos tengamos que recurrir a recuperar posterior al consumo esos materiales que está tratando de evitar la norma, que la norma está señalando como materiales prohibidos porque son materiales de un solo uso. Sin embargo, yo creo que a la norma habrá que hacerle una evolución en corto tiempo y no solamente en el contexto de los plásticos de un solo uso, sino que en términos de muchos otros productos que plantean problemáticas más o menos semejantes. Y para mí es el tema de la responsabilidad extendida del consumidor. Hasta el momento nosotros tenemos en Colombia una serie de programas post-consumo que básicamente operan bajo la óptica de la responsabilidad extendida del productor. Y pensamos de que el productor es el que tiene que financiar todos esos programas post-consumo para cumplir las metas de recuperación de materiales que establece cada uno de los programas post-consumo. Pero eso poco a poco nos iremos dando cuenta que no es suficiente. Se necesita complementar, lo tiene que hacer con la responsabilidad del consumidor, porque es que nosotros los consumidores también tenemos una gran responsabilidad en los residuos que se generan y que en el caso, por ejemplo, los plásticos van al mar. A veces tomamos decisiones inapropiadas de descartar un material que va a cuerpos de agua porque no encontramos eventualmente la solución del servicio de aseo o simplemente por un problema de cultura ciudadana. Igualmente tenemos preferencias de compra. A veces compramos muchos materiales de eso y obviamente muchos materiales de eso significan mucha disposición de esos materiales. Entonces necesariamente
también hay que vincular al consumidor mediante estrategias un poco semejantes a las de la responsabilidad extendida al productor para, para que él asuma lo que le compete para evitar esta problemática. En última instancia, siempre los esquemas de economía circular en las economías más avanzadas siempre son una combinación de estrategias de responsabilidad extendida del productor, del consumidor y de la sociedad en general, porque puede que yo no sea ni un productor ni un consumidor, pero de alguna manera soy un agente social que de una u otra manera estoy inmerso en ese mercado, en esa cultura y también soy responsable del asunto. Entonces, es una combinación de tres elementos que poco a poco en el contexto de toda la política de economía circular en el país va a haber que ir poniendo en marcha. Tenemos otra pregunta, don Carlos. Él es Brian Jamaica y dice, ¿qué tipo de modelos financieros fueron empleados y qué variables se consideran más relevantes para su análisis y toma de decisiones del proyecto? Bueno, los modelos financieros que se utilizaron son modelos financieros básicos, pues no se hizo una modelación financiera compleja, sino que se utilizaron pues tasas de retorno, valor presente neto, expresiones sencillas de análisis financiero. ¿Cuál fue el elemento determinante para nosotros? Asegurar el ingreso del reciclador. Nuestro modelo financiero no buscaba una tasa de retorno, era básicamente asegurar el ingreso mínimo del reciclador. Y fue a partir de esa modelación que nosotros poco a poco fuimos entendiendo de que era necesario al principio hacer unas inyecciones de recursos operativos al proyecto para que el reciclador pudiera tener ese ingreso mínimo que le permitiera poco a poco ir cubriendo más usuarios hasta una capacidad obviamente límite que tiene cada reciclador, pero en esa condición tener básicamente un poco más del mínimo. Entonces, para nosotros la variable financiera no fue una rentabilidad, no es que esto genere rentabilidad, la rentabilidad para nosotros es una rentabilidad social, es la rentabilidad de un conjunto de 300 recicladores que tenemos en Santa Marta en este momento, vinculados con gestores, en una cadena general que básicamente lo que va buscando es que el material fluya, que beneficie al gestor, beneficie al transformador y que a través de todo eso los recicladores tengan un ingreso mínimo. Ese fue el determinante básicamente desde el punto de vista financiero. Perfecto, don Carlos, muchísimas gracias por su intervención, por ser parte del Seminario Nacional Ambiental de la Fundación Huellas Verdes, un espacio, una charla ambiental que usted compartió con nosotros, con todos nuestros asistentes y que esperamos que haya sido de muy buen aprendizaje para todos ustedes. Continuamos con la conferencia del señor Alfonso Rodríguez Pinilla. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por su Muchas presentación y por gracias, su hasta tiempo. luego. Bueno, Hasta luego. les comentamos a todos nuestros asistentes que continuamos con la conferencia de Alfonso Rodríguez Pinilla. Él nos va a hablar acerca del efecto de la contaminación por plomo y mercurio en poblaciones vulnerables en Colombia y el mundo. Así que ya le vamos a dar paso a nuestro siguiente conferencista.